¿Usa el micro o...? ¿No? Sí. Bueno, haré la charla, conferencia en castellano porque tengo muchos amigos que dicen el Erasmus, que son de Madrid, Cantabria y tal, que bueno, les gustaría venir, pero como están estudiando, trabajando y por motivos laborales no han podido venir. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a cada uno de vosotros por venir, a mi familia. Mi padre no ha podido venir porque justo también ha coincidido que en la farmacia hacía un evento, una charla. Mi madre y mi hermana, que siempre que pueden estar presentes en las jornadas de limpieza. Mi amigo Lucas, que al principio se reía un poco de las cosas, pero cuando vino y descubrió la mierda, perdón, que había, la porquería, disculpad, pues siempre que puede viene. Y luego, no sé si hay algún voluntario más, bueno, también a agradecerles. Bueno, también hay mucha gente que no ha podido venir y por este motivo también he contratado a este equipo de gente joven de la UIC, periodistas de comunicación, para poder compartir luego el vídeo en YouTube y que cada uno de vosotros pueda compartir la experiencia. Si alguien quiere hacer alguna foto y tal, no hay ningún problema. Vale, como veis no hay vídeo ni nada porque no quiero que sea una cosa informal, pero bueno, comentaros lo que quiero que os quedéis con lo importante de la charla. En primer lugar, el movimiento Make It Safe the Planet nació, como muchos de vosotros sabréis, yo vivo en Bellaterra con mi familia, en el Camí Antic, y justo delante de casa hay un bosque no hay acera, con la acera calzada, y se acumula mucha porquería. Entonces un día me estaba haciendo el jardinero, justo ya había sacado todas las bolsas de porquería, y vi que habían plásticos, latas, había de todo, y en 5 o 10 minutos lo recogí todo, lo puse lo acumulé todas las piedras delante de mi casa y dije, voy a hacer un escrito porque, como mucha gente de Bellaterra nos gusta los fines de semana o entre semana si podemos ir als pous, a todas las hostels, a correr, pasear el perro, pasar un rato, desconectar. Yo creo que Bellaterra es como mi punto de desconexión porque es un lugar muy bonito, pero con la lástima que te pones a mirar y dices, todo verde, sí, pero te acercas y hay un barranco que ya 3 veces o así hemos sacado mucha porquería, desde neumáticos, una caldera, un váter, una pasada la verdad, porque nos planteamos realmente los neumáticos, ahora por suerte ya cada vez te incentivan si llevas los neumáticos en el pumper o la seadía, pues te dan puntos o lo que sea. Y esto también, como aquí casi todos sois de Bellaterra, Sant Cugat, Sant Quirze, para que no lo sepan, el pumper, el de Sant Cugat que está muy bien, si vas, cada vez que vas tienes una tarjeta y por cada cosa que traigas, sea una botella de cristal, sea papel, cartón, pues los trabajadores de ahí se apuntan lo que llevas y vas acumulando puntos. Y en el mes de febrero te hacen un descuento de hasta 30-40 euros de la factura del agua. También está muy bien este Pumber, para mí es uno de referencia. Uno en la vida tiene que decir las cosas buenas y las malas. Las malas siempre, siendo lo mínimo crítico, porque a veces las críticas duelen, molestan o lo que sea. Pero en este aspecto felicito al Ayuntamiento de Sant Cugat y está muy bien porque también una parte es el Pumber. Luego tienen la tienda, que cosas que, por ejemplo, quizás ropa y tal que ya no uséis, pues la lleváis ahí y se le da una segunda vida, una segunda oportunidad. Y eso está muy bien porque o bien te lo descuentan en la factura del agua, o bien pues decir, me falta una sudadera o un abrigo o algo que me quiero gastar poco dinero. Pues ahí, con los puntos, pues es un interchange. Es win-win, tú traes algo y lo cambias por lo que te apetezca. Y luego finalmente, y es una cosa que algún día quiero hacerles una sugerencia, tienen detrás del Pumber hay una zona verde y tienen 6 gallinas, y esas gallinas están muy bien porque son eco-friendly, gallinas en libertad y las gallinas hacen huevos, ¿no? Pues esos huevos, pues ahora que
hay el auge este del boom de productos de proximidad de cero, pues por parte del Ayuntamiento de Sant Cugat hay mucho campo, bueno, han hecho esta gran explanada del parking para las oficinas de la Boehringer y todo, porque ahora, no sé si sabréis muchos de vosotros, bueno, un poco como pasará en Barcelona a partir de marzo, si no me equivoco. Hay lo de las etiquetas verdes, la C puede circular, la B también, y la A es para los coches eléctricos, híbridos, bueno, los no contaminantes. Entonces, bueno, yo digo, esta iniciativa está muy bien, pero bueno, en Sant Cugat y en Barcelona, Rubí, bueno, hay gente pues, con muchos recursos y gente con menos. Me parece muy bien estas iniciativas, pero ahora también justo coincidió que el AEM había puesto un nuevo tributo que dependiendo de los metros de cada casa, pues puedes pagar desde 100 euros hasta 6.000 euros, que aquí en Bellaterra hay casas que es lo que pagan. Entonces, con esto está muy bien, pues vale, pagamos un nuevo tributo, pero ponme más trenes, mejor circulación, la T10 que no sea de papel, porque vas en London o Madrid, por ejemplo. Madrid, por ejemplo, está muy bien que para los jóvenes hay una tarifa cerrada, que no sé si son 25 euros al mes, y es límite ilimitado, no hay zonas. Aquí, en cambio, tenemos las 6 zonas, que bueno, que claro, depende de los medios, aquí antes Bellaterra eran 2, ahora es una, pero bueno, es una está muy bien, pero bueno, nos han puesto el tributo y es lo que digo, han ampliado las estaciones de Sabadell y tal, pero yo que es desde segundo de la ESO que voy a Barcelona y soy un usuario diario del FGC, Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña, pues vamos a horas puntas como sardinas. Y esto, pues, quieras o no, pues si tú pagas X, que es un servicio mínimamente bueno, entonces esto, pues, este mensaje a ver si llega a las administraciones y toman nota. Añadir que ahora en Sant Cugat han hecho este parking gigante para los coches, para que no podrán entrar en Sant Cugat porque pondrán buses lanzadoras y tal, creo que ya está en funcionamiento, pero ¿cuál es el problema? Los viernes noches y sábados noches, que no lo sepa, antes teníamos el callejón, que alguna vez organicé alguna zona de limpieza, y ¿qué pasa? Se hacen macro botellones. Entonces tenemos dos problemas, tenemos el callejón, que estuvo un tiempo cerrado, pero por motivos X se ha vuelto a abrir, y ahora se ve que el callejón, que es el camí de Can Solà, es donde hay la BP, McDonald's, es la curva detrás, que hace L, pertenece al Ayuntamiento de Sant Cugat y Sardanyola. Sardanyola, bueno, los que vivimos en Bellaterra sabemos que Sardanyola es como Kuala Lumpur, que bueno, no nos hacen mucho caso. Entonces, bueno, no nos hacen caso, pues bueno, hay que seguir luchando. Y yo creo que por parte del Ayuntamiento de Sant Cugat están haciendo cosas, pero creo que tendrían que poner la figura de un agente cívico que te multara, multar no. Primero, previo aviso, si dejas tal, pues será X multa. Porque vivimos en una sociedad aquí, sobre todo en España, que a veces el cinismo brilla por su ausencia y si hasta que no te multan o te dan un toque, pues uno no reacciona. Entonces, si se tienen que tomar medidas, pues que se tomen, pero urgentes, porque Sant Cugat se ha colgado el letrero de Smart City. Y digo, bueno, Smart City muy bien, pero ser coherentes. No podéis ser que cada fin de semana es que la noche del sábado al domingo yo fui el domingo al desayuno al McDonald's, al Viena. Al Viena, sí. Y bueno, quedé realmente alucinado de cómo estaba. Los que me seguís en Apex y Planet lo habréis visto con vuestros propios ojos, que he intentado ser lo mínimo hater, controlar mis emociones con la basura y criticar lo mínimo, pero es que, os lo juro, no había visto tanto plástico. Mira que he visto verbenas y fotos, pero es que no era el problema, que estaba una parte acumulada en el callejón y la otra en este macro parking que han hecho, que es, bueno, ahora para macro botellón. Entonces, ¿qué estaría bien? Pues que pusieran unos contenedores. Si pones unos contenedores, ahora el otro día descubrí que hay, bueno, esto es muy pequeño, esto cada uno se lo puede tener en su casa. ¿Dónde está la tapa? Aquí. Bueno, en este caso específico es para el cristal, pero bueno, es bien mono. Ahora menos hay el auge este que nos gusta todo lo vintage y tal, pues bueno, esto está para el vidrio, que bueno, aquí vas poniendo tus botellitas
y tienes dos opciones. Aquí en Bellaterra tenemos la suerte que los martes pasa el camión porque tenemos la recogida selectiva, entonces pues mira, vas dejando tus botellas, tacatá, y el lunes por la noche o el mismo martes por la mañana dejas el contenedor fuera y ya los basureros se encargan de recogerlo. Para los que viven en Sant Cugat, ¿qué dos opciones tenéis? O reciclarlo directamente en los contenedores que tengáis cerca de casa, o bien ir al Pumber, y os veo que os digo, cada vez que vais, os van apuntando todo lo que lleváis. Y como os he comentado, en febrero os hacen este descuento de la factura del agua. También tengo entendido que en Sant Cugat en breves van, para el tema del reciclaje, bueno, van a hacer unas tarjetas que serán personalizadas y cada ciudadano tendrá su tarjeta y cuando vaya a reciclar, pues tendrá que reciclar bien porque, bueno, si se ve que si no reciclas, bueno, si ponemos aquí, por ejemplo, corcho, pues Aramec no entrará porque no será correcto. Entonces no te premiarán. Bueno, realmente será bueno hacerlo bien para que no te multen. Porque en otros países, por ejemplo, en Bruselas, que tengo una tía que vive allá, bueno, me comentó ahora, bueno, está en Nigeria, allá cada bloque de edificios sabe que cada día toca X, y si X no pones, si mezclamos esto, ven que hay algo mal y todo el bloque, todo paga justos por pecadores. Y también me comentó Fina, ¿en dónde era? En Bélgica, ¿no? Que no tenéis contenedores directamente y cada uno se encarga de llevar la porquería, ¿no? Un día a la semana, todo. Sí, estas son medidas que, bueno, es lo que digo, los que estáis en el grupo de WhatsApp, del grupo de limpieza, no sé quién pasó el vídeo, que en Alemania hacen incentivos en los subes, tienen las máquinas esas de tirar las botellas y, bueno, por cada X botella que tiras, pues te pueden dar desde 5 céntimos, 10 céntimos, bien o en dinero o bien para descambiar en el súper. Y esto es una gran idea porque es lo que digo yo, aquí en Barcelona, bueno, cada vez más, bueno, en Sant Cugat mismo hay más pobreza y bueno, esto sería una manera buena, didáctica de incentivar a la gente diciendo, bueno, pues si tú traes las botellas y recoges X, pues te van a premiar de este modo. Y esto también, bueno, de hecho, en el post que hice es uno de los proyectos personales que tengo en la cabeza, que me gustaría llevar esta máquina que está en Alemania, bueno, traerla aquí en Cataluña. Y bueno, ya ahora estoy mirando a ver si es viable o no, porque siempre, bueno, es una inversión y bueno, es como todo que hay que ser consciente que, bueno, esta inversión, bueno, puede ser buena, pero siempre pues que no, uno solo no, porque es una cosa grande, pero bueno, que si sale bien, pues ganamos todos, que digo, win-win. Entonces, esto es uno de los proyectos. Luego, como muchos ya sabréis, hará un año me fui con Álvaro y yo a Oporto. Y bueno, a mí desde pequeño, relativamente desde los 15 años o así, me encanta el corcho. En un viaje familiar a Estados Unidos, pues descubrí que había unas Nike de corcho, me las compré. Y luego ahora, que eran 1 o 2 años, que fuimos a Oporto los tres, con Johnny y Álvaro. Y vi corcho por todas partes y bueno, me volví loco. Entonces, bueno, siempre he sido un poco emprendedor, iluminado y quise, dije, bueno, cuando estuve con ellos solo era un viaje lúdico. Entonces, que hice, volví al cabo de un mes con 3 maletas vacías y cargué la mercancía que queda por aquí. Gorras, mochila, carteras. También, mira, era justo un año pude estar aquí en el mercadillo de Navidad del club, que vendí y sufrí bastante. Pero ahora el tema corcho lo he dejado aparte, ahora que se venda esto y ya next. Porque ahora, bueno, esto ya más reciente, desde ahora un año, sobre todo donde cada vez más impactado fue en el Callejón de Sant Cugat, que esto lo puede asegurar Lucas, el voluntario, y mi madre y Carla, que allá habían, o sea, filas, literal, filas de botellas de cristal empotradas, bueno, sepultadas en la arena y no te lo acabas nunca. Entonces, pues las botellas más chulas, quizás aquí tengo alguna, creo que esta era una, pues que hago, las limpio, me las llevo en casa o voy a la cárcel de la gasolinera porque así acabo más rápido y gasto menos agua, bueno, así pago €1, se limpia la presión y
ya todo limpito, pues las limpio y les pongo un LED, que ahora no lo tengo aquí, pero que lo podéis ver en Ape Kids Collections y creo que es algo pues, bueno, que podéis hacer uno cualquiera, o sea, ¿no? Me podéis copiar la idea y no me enfadaré porque solo podéis ir a pasear, ¡pum! Botella, vamos, la limpiamos, saco la etiqueta, toco todo y le meto el LED y ya está. Yo, bueno, las vendo por 10 euros. Ahora no tengo el LED porque no sé dónde los he puesto. ¿Qué más? No sé qué decir. Bueno, también tengo aquí las gorras, tal. Lo que tuvo mucho éxito que ya tengo son las ¿cómo se dicen? Las cajas de las fundas de las gafas que las duras. Y muy bien. Y ahora con todo esto, que me lo he dejado, ahora voy a sacar una línea de cepillos de bambú de diferentes colores y bueno, me dan un coste de 5 euros y yo, bueno, lo he probado y al principio digo, uy, que me meto en la boca, que esto está más duro, pero bueno, uno se va acostumbrando y guay. También otro proyecto que tengo en mente y algunos ya lo saben es que me gustaría sacar mi propia línea. Bueno, ya veis que soy muy fan de Coalf, camiseta, pantalón, bueno, los zapatos no miréis porque aún no hay presupuesto. Aquí tenemos la sudadera, que este logo, esta frase pues en cada post que cuelgo pues la menciono, el hashtag, because there is no planet B, quién sabe, esperemos que, bueno, aquí tenemos que hacer ahora, cuidar el planeta que hay, para el bien y para el futuro de todos, para que no pase nada. Pero bueno, ya veis que hoy estamos aún en invierno y mira, voy aquí en manga corta y hoy durante el día estábamos a 20 grados. Yo que por ejemplo también me gusta esquiar, pues voy a la Cerdaña y no sé, ya es nieve de Paixataria que s'han diu. Y si no nieva, pues no sé qué pasará, la verdad. O sea, me preocupa un poco, porque quieras o no, pues si me gusta esquiar, si tengo la facilidad de ir a Marsella, que la tengo a una hora desde Barcelona, o bueno, hora y media, es que me tendré que ir a los Alpes o a Tokio, Japón o no sé, porque claro, bueno, quieras o no, se puede ir, claro, pero todo es cash. Y claro, pues bueno, siempre hay los caprichos, pero bueno, si tenemos aquí lo bueno de vivir en Barcelona, que tenemos el mar a una hora y la montaña a hora y media. Somos unos privilegiados. Entonces, estos son dos espacios que tenemos que mantener limpios y impolutos. Es lo que digo yo. El anuncio de Estrella Damm de este verano, no sé si lo habéis visto, el anuncio de la sirenita que va haciendo por ahí, con los plásticos y tal, y que está muy bien el mar, está muy bien, ¿vale? Porque siempre Estrella se ha centrado con temas de, bueno, Jijijaja, Huelva, Ibiza, Mallorca, y este año soy muy fan del anuncio, pero digo, escuchad chicos, el otro día fui al mirador de Sarriá y me encontré lleno de latas de Estrella Damm. Digo, vale que la fauna marítima se tiene que cuidar, pero tenemos también la xarxa trófica, la xarxa terrestre, que guay cura o nos vamos a garete, porque vale que hay los jabalíes que aquí pueden haber de todos, de tractores, pero bueno, son animales vivos. Si hay muchos es porque mira, por se han ido reproduciendo y es lo que hay. Pero no solo los jabalíes, aquí en Bellaterra tenemos la suerte que tenemos el esquirol, la ardilla, y es un animal que antes yo lo veía más y ahora cada vez menos, y el pobre pues no se ve. Bueno, está bien que pusieron unos puentes colgantes para que cruzara la autopista y así no lo atropellaran, pero bueno, es lo que digo, es que no hace falta ni ir al POU, sales aquí en la misma plaza de la estación y tenemos pues los plásticos, porque aquí cada viernes hay diferentes coles, la Ramón Fuster, la Bay, el Waldorf, o como se llame, bueno, diferentes coles que hacen, el viernes es día de merienda, fiesta y acaba la semana, pum pum, tucutú, y el packaging por ahí. Entonces yo el sábado me gustaría comprar el diario aquí en el paper, y claro, pues veo plásticos y tal, pues yo soy un poco Greta Thunberg, o sea, no tengo Asperger, pero coño, disculpad, me pongo nervioso si hay porquería. Entonces ahora desde hace quizás 1 o 2 semanas, esto lo habéis notado que estoy muy activo porque he dicho que basta, que yo no soy nadie, me considero un microinfluencer, ya veremos hasta dónde llegaremos, pero bueno, cada uno puede aportar su granito de arena y
y lo que pueda, pero es que si veo plásticos y tal, pues no me gusta. ¿Qué hago? Pues lo recojo, pum, hago una bolsa, digo de dónde es, el rato que he tardado y lo cuelgo en APX de Planet. Y creo que es un modo, porque estoy contento de la repercusión que tuvo el mirador de Vallvidrera, que se ve que hay una página de Insta que no sé cuántos seguidores tiene y un compañero la mencionó y pum, golpe likes, seguidores y digo, muy bien lo que haces. Digo, sí, muy bien, gracias, pero escucha, o sea, aquí cada uno lo puede hacer por su cuenta. Yo lo último que quiero es colgarme la medallita de aquí al ver el Champions, bueno, el limpia bosques, porque mira, por ejemplo, mi abuela en Cercavina, Yaya Arola, pues dice, ¿y os pagan para limpiar? Digo, no, ya no, que somos voluntarios y vamos a limpiar y esta charla, bueno, ya la he tenido con algún voluntario, que quieras o no, pues hay cosas que encontramos porque vamos a sitios más top, pero a la vez son sitios miradores, que vamos nosotros los jóvenes, que nos hacen Z, millennial, vamos a hacer cositas y esas cositas, pues, o sea, pues, que están muy bien, pásatelo bien, somos jóvenes, disfruta la vida, carpe diem, pero luego llévate la porquería a tu casa, sea un pontón, sea la botella de vino, sean las croquetas, sea el paquete del McDonald's, el Viena o lo que sea. Todos tenemos derecho de disfrutar de las vistas y de pasárselo bien, pero es lo que digo, tal cual viene, tal cual... Me pilla la tos, no me estoy bien. Que me pilla ahí. O sea, sí, que cada uno pues llevarse la porquería de, bueno, lo que uses y no uses. Y entonces, pues aquí, por ejemplo, en Bellaterra, por parte del Ayuntamiento de Sant Quirze ya han hecho una zona, han puesto piedras para que los coches no lleguen allí y ahí encontramos un vertedero ilegal con los voluntarios de Bellaterra y justo Sant Quirze, que hicimos una fusión y estuvo muy guay, la verdad. Y ahora pues aquí MD de Bellaterra y Ayuntamiento de Sardañola, es una lástima que no haya podido venir ningún representante, pero es lo que yo ya he hablado con ella hace un año, también me reuní con una chica que antes estaba en la MD de Sostenibilidad, Elena Figuerola, y hablamos con el presidente de Bellaterra, Ramón Andreu, para pedirle por favor que pusiera un cartel diciendo esta zona la hemos limpiado los voluntarios, respétala o no tienes porquería. Y ahora ya estamos diciendo, pues yo qué sé, poner cadenas o algún objeto para que no lleguen los coches y lo ensucien. Sí que es mínimo, de cortesía les pones un banco y ya está, nada más, pero si tristemente somos incívicos y nadie lo respeta, es lo hablaba con Lucas, que siempre vamos allá al Plaza Sastels, y quieras o no la gente se cansa. Pues ahora la próxima pues vamos a variar y la haré en el Camiver, porque ahora, bueno, pasé un perro, y con el perro pues descubres caminos y con el temporal Gloria pues ha quedado todo, bueno, han salido los plásticos, toda la porquería que uno no se puede imaginar. Y es también un poco la crítica que hago. Ahora con el Gloria ha ido mucha gente a limpiar las playas y se ha hecho difusión La Vanguardia, TVs, medios, vamos todos ahí a ver cómo la gente saca la mierda. Vale, muy bien, está bien, pero pues tenéis que hacer una pregunta. ¿Y dónde estaba esa porquería? Esa porquería está bien en las rieras, en sitios escondidos, como aquí en el Spous, que hay 2 días que he ido y sigo picando y va saliendo porquería. Y digo, ¡buf! Aquí encontré una botella de Coca-Cola de cristal que digo, esta tiene... Aún yo quizás no había nacido, porque antes, sobre todo los más mayores de la sala, los adultos, pues antes muchas cosas eran de cristal, se devolvían al súper, win-win, y todos contents. Entonces, pues, no sé, es una pena que hayan los lobbies, las grandes multinacionales arriba, que interés, venga, todos a pagar. Y luego, bueno, aquí este bonito contenedor es de Ecovidrios, que es Ecoembers, y bueno, Ecoembers es una de las principales empresas de aquí de España que lleva un poco el monopolio del reciclaje. Y bueno, es como todo, hay cosas buenas y cosas malas, pero bueno, uno tiene que dar la oportunidad y bueno, pensar que lo están haciendo bien. Pero bueno, vas descubriendo cosas porque uno tiene que leer, informarse. En Netflix, por ejemplo, tenéis... ¿Cómo has dicho ahora? ¿Tu documental la Cowspiracy? ¿No? Cowspiracy. Bueno, Cowspiracy, este es más enfocado al tema de la carne, pero este es otro tema que ya haré otro día la charla, pero el tema de la carne, las vacas
en concreto sus pedos contaminan el CO2. Sí, la gente se ríe, pero es el gas metano y tela, que esto os lo recomiendo que en esos momentos os lo miréis. Y nada, también en Netflix creo que hay alguno más que ya, si no, ya lo publicaré en Instagram para que lo tengáis en cuenta. Y luego, ¿qué más quería comentar? Y luego, otro proyecto que tengo en mente, me gustaría montar, bueno, tener un terreno, un beaterra donde sea, pues cultivar fruta y verdura de kilómetro cero. Sé que cada vez más, bueno, pues hay en Gran Mañé y muchas tiendas, pero bueno, siempre si uno del pueblo pues hace estas cosas, pues puede tener el recolzamiento de los vecinos y bueno, es ideas que tengo en la cabeza, que bueno, es todo mirárselo, mirar si puede ser rentable o no y ya está, y nada. Ya para terminar, bueno, una vez más, gracias a cada uno de vosotros por haber venido, mi familia, los voluntarios, el equipo técnico y estos chicos, que si algún día necesitáis hacer algo, pues ya os pasaré el contacto. Luego también agradecerle a Marta Segura, que es una chica que me está ayudando con el tema del logo, porque yo he hecho publicidad de relaciones públicas, pero el tema Photoshop y tal, pues no soy muy bueno, y esta chica pues me ayuda con el diseño y tal, que estoy muy agradecido. También me ha ayudado alguna vez mi primo Guillem Cercavins. Bueno, cada uno de alguna forma u otra aporta su granito de arena, su sugerencia y tal, y nada, que estoy muy contento, y nada, que esto es mi primera charla que hago. Así, y otro proyecto ya para terminar que tengo en la cabeza es ir en los coles, primero empezar por aquí San Juan, porque el ser del Valle pues más de tú a tú, y bueno, hacer charlas como esta de hoy, pero en auditorios donde estén padres, niños, abuelos, llenarlo más a full HD y nada, pues comentar un poco esto, y quizás pues pondría mi Instagram y para que vieran cómo está todo, y nada, invitarles un día, pues si quieren, pues montar, es lo que digo, en los coles, una tutoría o lo que sea, ir a recoger la porquería. Y me olvidaba, tenemos aquí el francés de Beaterra.cat, que este buen hombre siempre me publica todo, me difunde, y estoy muy agradecido, la verdad, porque bueno, se toma su tiempo y me ayuda a la difusión, que es lo único que necesito realmente, la difusión, porque yo puedo ser pesado y lo sé, pero hoy, por ejemplo, he sido pesado porque es un evento y yo estoy haciendo publicidad de relaciones públicas y he montado eventos, y esto pues es un evento, pues vaya Pekins de Planet, pero sé que si uno no es pesado, no sabe, porque realmente hoy sufría porque no sé si van a ir 5, 10, 20 personas, y claro, nos voy a engañar, nervioso porque no sabía quién estaría aquí, pero bueno, por suerte a última hora la gente me ha ido confirmando y tal, y digo, bueno, pues aquí ya para terminar hay un poco de Coca-Cola, cerveza y chocolates que no fallan. Y nada, os he dejado aquí en las sillas un artículo que se publicó en enero en el diario La Fada de Sarriá, que lo podéis leer y bueno, compartirlo con vuestros padres, amigos, quien sea, y aquí tengo más si queréis, sin ningún problema. Y ya para terminar, bueno, una vez más, gracias a todos por venir. Un saludo a los gentes de Erasmus, Iván, Marta, Laura, Santander, Cantabria. También hay una chica que últimamente está muy activa, que me da feedback, que es de también Cantabria. Bueno, no puedes venir, pero bueno, te estoy mencionando aquí, y ya si algún día voy por Cantabria, pues ya organizamos algo. Y nada, y a cada uno, mi familia, mis padres, amigos, vecinos, a todos, el equipo técnico, y creo que no me Albert, nadie. Sí. Albert. Gracias a todos por venir. Albert, ¿me dejáis 3 minutos Sí, que explique el tema de Alemania? O sea, yo el otro día colgué este vídeo porque el tema de Alemania, de reciclar las botellas, esto viene de hace más de 40 años. O sea, el vídeo es de ahora, pero yo tengo mi hijo que es ingeniero y es manager en Airbus y está en comisiones de reciclaje también. O sea, su casa la compró junto a la fábrica de Airbus y se dedica mucho al tema de reciclaje. Entonces, os explico cómo funciona en Alemania el tema de reciclaje.
O sea, ya por el hecho de reciclar en tu casa, hay un control bastante severo viendo los que recogen qué es lo que tú reciclas. Y al final de año recibes un talón del Estado por ese esfuerzo de reciclar. O sea, el negocio no se lo llevan las empresas de reciclar, sino que se lo lleva cada vecino. Después, el tema este de Bellaterra, yo creo que si hacemos un esfuerzo entre todos, esta máquina que funciona, que está siempre a la entrada de los supermercados, ya digo que es un tema de hace más de 40 años y funciona muy bien en Alemania. ¿Qué ocurre en Alemania? La gente pobre que va por las calles va loca buscando botellas por las calles, porque cada botella que cogen son 20 céntimos, y entonces van a la máquina y a medida que echas latas y botellas, al final te sale un total, un ticket, y te dicen, tienes 20 céntimos para comprar en el súper. Entonces, con esos 20 céntimos, ¿por qué está limpia en las calles? Porque la propia gente pobre que no tiene capacidad de ingresos va buscando esas botellas las latas y todo, y están las calles limpias. Pero es que esa máquina habría que contactar no con los supermercados, sino con el fabricante, saber qué vale, cuál es el precio, e intentar poner una, si no quiere el supermercado, buscar un espacio público donde la paguemos entre todos los vecinos. Y si hacéis un cálculo, cuántas botellas al año recicláis, ese es dinero vuestro, porque si cada botella son 20 céntimos, el cava, el vino, las latas, las no sé qué, estaremos pagando la máquina con nuestro propio reciclaje. Y entonces no se lo llevará la empresa que tiene contratada el ayuntamiento para hacer negocio con nuestro producto que tiramos, sino que ese producto que nosotros consumimos, con ese dinero de cada uno pagaremos ya esa máquina. O sea que es factible. Si damos con el fabricante y estando dentro de la Unión Europea, podemos comprar esa máquina y traerla con un camión a Bellaterra, será una noticia puntera. Porque lo que funciona en Alemania de hace 40 años, ¿por qué narices no funciona aquí en las grandes superficies, en los supermercados? Y nos quejamos que estáis en el espacio público, ves botellas, cuando eso es negocio. O sea, si yo veo una botella, 20 céntimos, otra, 20 céntimos más. O sea, eso tenemos que hacer un proyecto en Bellaterra, yo creo que se puede conseguir. Sí, ya lo estoy mirando. Eso es interesante. Pero claro, aquí nos viene muy de nuevo, pero es un tema de hace ya más de 40 años. Sí, bueno, de hecho sí hizo la prueba pilota en Cadaqués, que esto lo puedes encontrar en la guardia, y pues como no interesa, supongo por el beneficio que daba o lo que fuera, pues se detuvo y la retiraron. No sé si pasó, había alguna mala gestión hecha o así, pero yo es lo que digo, esta máquina, si también estuviera en el macro parking pues... Pero es extraño que no llegue todo esto. Porque hay X empresas... No, ¿sabes cuál es? Que reciclar es dar negocio a las grandes empresas de reciclaje. Y el reciclaje debe ser un negocio para cada uno de nosotros, no para las grandes empresas. Quien hace negocio, tú reciclas y le haces el trabajo a las grandes empresas, tú lo haces. Pero a ti no te dan un talón al final de año por haber hecho este trabajo. No te devuelven ningún impuesto. Pues para eso traemos una máquina a nivel de Bellaterra y cogemos y reciclamos los vecinos. En vez de tirarlo y que hagan negocio a las grandes empresas, bajamos con el cubito a la plaza del Pi, lo ponemos, nos sale un ticket, lo hacemos en colaboración con Condis o con quien sea, o con el comercio, y que ese ticket valga para comprar cosas en el comercio del pueblo. O sea, tenemos que... Porque a veces se habla mucho, pero yo soy de hechos. O sea, a mí durante el año veo que se habla muchísimo, y lo que hay que luchar es por hechos concretos. Menos hablar y más hechos concretos. Y yo creo que esto es posible. Perdonar, ya está. ¿Alguna duda, cuestión, intervención?